Hola, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a quienes nos siguen por las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Estamos continuando con este ciclo de entrevistas en el marco de la convocatoria Proyectos Especiales, Respuesta al COVID-19, que busca impulsar y subvencionar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. La convocatoria organizada por el Concitec a través de su organismo ejecutor, el Fondesit, cerró con resultados auspiciosos hace ya algunas semanas, cuando se anunció la lista de 29 proyectos que serán acreedores a una subvención total de 6 millones de soles. Cada uno de estos proyectos recibirá hasta 350.000 soles para su desarrollo en diferentes áreas temáticas, como la de desarrollo y o validación de sistemas de detección, todo lo referido a las metodologías de diagnóstico rápido, adaptaciones de pruebas diagnósticas y otros estudios similares, la categoría de telesalud y salud móvil, en lo que respecta a soluciones digitales inteligentes para el diagnóstico y el acercamiento de los servicios de salud al punto de atención sin movilizar al personal de salud. La categoría de desarrollos tecnológicos e innovación, todo lo referido a la creación de elementos protectores, dispositivos médicos, ventiladores artificiales, tratamiento en lo referido al desarrollo de fármacos y vacunas, así como estudios epidemiológicos y sociales. En tal sentido, hoy presentaremos el proyecto proveniente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, titulado Desarrollo Tecnológico de un Sistema para el Monitoreo Remoto y Diagnóstico a Pacientes en Rehabilitación de COVID-19, mediante un dispositivo de bajo costo, utilizando espirometría digital basada en flujo de aire expirado. Para hablar de este interesante proyecto, contamos con la participación del investigador principal, es Carlos Raimundo Ibáñez, ingeniero de computación y sistemas con 30 años de experiencia en sistemas de información, egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad Privada Antenor Orrego, con un postdoctorado en Ingeniería de Software en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid, España, y un doctorado en Ingeniería con mención en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Buenas tardes, señor Raimundo. Muchas gracias por su participación. Estamos encantados de contar con su presencia. Y bueno, un poco para aclarar, antes de entrar de lleno a la propuesta, al proyecto en sí que ya están desarrollando, ¿no? Un término que quizá le pueda sonar un tanto raro al ciudadano de a pie o a las personas que nos siguen y que no están tan relacionadas con el mundo científico, es el de espirometría. Entiendo que la espirometría es toda una rama de estudios que precisamente se enfoca en todo lo que nos pueda revelar el flujo respiratorio, el aliento, ¿no? Cuéntenos un poco, más o menos, cuál es el área que abarca la espirometría, ¿no? Sí, muy buenas tardes ante todo. Eh, Muy agradecido por esta ventana que nos brinda, y tanto al Concitec y a ustedes. Nosotros en la universidad venimos ya en este tema trabajando hace regular tiempo. De hecho, con mi colega José Carlos Álvarez Merino, este, hemos venido trabajando en este tema de la espirometría ya regularmente un poco más de 2 años, eh, donde hemos logrado hacer mejoras en los diseños que convencionalmente existen. Normalmente el espirómetro es un dispositivo muy utilizado, como lo indica usted, para medir básicamente la capacidad respiratoria. Por ejemplo, muchas veces se utiliza en el sector minero, cuando, por ejemplo, a los trabajadores antes de subir a mina les suelen medir eventualmente, por ejemplo, ¿no?, cómo va su capacidad respiratoria, ¿no?, dentro de la salud ocupacional, o eventualmente cuando están en algunas falencias
en algunas tipo de enfermedades, tipo asmáticas o esto, lo suelen utilizar, ¿no? O sea, ya es un instrumento muy conocido dentro del ámbito de la salud médica, básicamente dentro de la neumología. Dentro de ese aspecto, y evidentemente ha ido evolucionando, hay muchos diseños. Nosotros, con mi colega José Carlos Álvarez Merino, hemos venido trabajando a raíz de varias patentes que él dispone y ha venido mejorando, y lógicamente hace un poco más de 2 años hemos mejorado un diseño que le hemos patentado, y hemos registrado un diseño que tiene que ver básicamente con el registro del aire expirado que se hace a través de este de acá y que tiene que ver con la velocidad parabólica. Ese es un poco lo que hemos logrado hacer. O sea, hemos logrado un diseño que a raíz de el concepto de la velocidad en el diseño parabólico que tiene el diseño, logramos medir la intensidad del aire que una persona mide. Medirle la intensidad del aire que una persona tanto expira o inspira. Esas son las cosas que hemos logrado hacer. Ese diseño lo hemos logrado registrar y esa es la base con la que nos hemos presentado en este concurso. A raíz de que eso ya habíamos venido trabajando, justamente vino todo este escenario y vimos que justamente habíamos logrado ir avanzando en todo ese escenario sin querer. Habíamos ido avanzando mucho en este tema y vimos que podíamos seguir potenciando más este trabajo. Entonces, a raíz de eso, todo ese trabajo que ya habíamos avanzado, hemos sumado nuevos actores a nuestro equipo de desarrollo, y eso es con lo que nos hemos presentado, ¿no? Hemos sumado ya nuevos actores porque lo que hemos buscado ahora es reformular el diseño original y darles algunas nuevas características que, bueno, que les voy a querer contar durante la entrevista, ¿no? En qué consiste con lo que nos hemos presentado. Pero en esencia ese es el origen de lo que proviene esto de acá. Proviene de una investigación que ya viene más o menos de cerca de 2 años en esta temática, pero que viene más o menos de cerca de 3 años o un poquito más, en varias cosas que venimos investigando con varias patentes en esta línea. Bien, comprendo. Antes de entrar detalladamente a la explicación del proyecto, a partir del trabajo que ustedes han realizado en la preparación de esta plataforma o de este sistema, mejor dicho, ¿qué nos dice la espirometría? Yo sé que usted, digamos, su formación es la de ingeniero, pero precisamente la espirometría, ¿qué nos dice acerca de los pacientes que están con la enfermedad COVID-19 o que se vienen recuperando de la enfermedad? En esencia, el espirómetro es una herramienta que lo que te va a permitir es ver tu capacidad pulmonar. Por eso hemos centrado la atención en los pacientes. Nuestro proyecto se ha centrado hoy en día en los pacientes en recuperación. Y así es como hemos centrado la delimitación del proyecto, en los pacientes en recuperación. Porque hemos centrado la atención en ellos, ¿por qué? Porque un paciente en recuperación, sabrán todos que uno de los grandes efectos que tiene este tema es que siempre hay un efecto colateral en la pérdida de capacidad pulmonar. Todos los hemos escuchado, todos hemos leído, y entonces una de las cosas que se tiene que empezar a trabajar es, de una u otra forma, es qué tanto efecto eso ha tenido. Una forma será hacerte placas, verte, pero también a partir de eso, tú como cualquier, tu biología, tienes que empezar a ver terapias, y para que todo eso exista,
evidentemente pues tiene que haber todo un monitoreo. Si tú, ese monitoreo que una persona necesita, empezamos a colapsar los sistemas, los centros hospitalarios, justamente que las personas en esa desesperación intenten. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos? ¿Qué es lo que buscábamos? Que las personas que ya fueron de alta, lo que menos quisieran es intentar regresar al hospital. Entonces, lo que hemos buscado es tratar de brindarle a la hora de salir un dispositivo que le digas, oye, mira, te estás dando de alta, pero no se te está olvidando. Acá hay un dispositivo que al menos entre 15 y 30 días alguien te va a monitorear y alguien está cercano a ti y tú mismo te estás monitoreando. De esta forma, no solo tú te estás monitoreando, sino que tú mismo, anónimamente, porque lógicamente vas a registrar tus datos anónimamente, no vas a registrar tu nombre, también vas a colaborar, porque al compartir tu información de forma anónima, luego en una segunda fase del proyecto, también eso tiene otro potencial, que luego también les puedo comentar. Entonces, Claro. ese es un tema también muy importante, porque de esa forma, entonces las personas van a poder saber que el espirómetro de una u otra forma les va a ayudar a poder monitorear. El médico va a poder saber qué capacidad tiene, qué tipo de terapia les puede ir dando, y a partir de la medición que haga ya de todos los parámetros en una segunda fase, por ejemplo, de esto, poder determinar patrones en base a géneros, en base a rangos de edades. O sea, ya tenemos mucha, y ya analizando la información ya en conjunto, podríamos empezar a marcar otra pauta, que esa es la segunda generación de este proyecto. Correcto, entiendo. Entonces, bueno, ya usted ha dado las primeras, ha echado las primeras luces sobre en sí la naturaleza del proyecto. Vayamos, hoy, entremos de lleno a esto, ¿no? Se trata del desarrollo de un sistema para el monitoreo remoto y diagnóstico a pacientes en estado de rehabilitación mediante este espirómetro digital basado en flujo de aire expirado. Entonces, digamos, para un poco proyectarnos, prefigurarnos cómo es que, cuál sería la forma final que adquiriría este producto. Se trata de un pequeño espirómetro móvil, ¿no? Portátil, porque entiendo que los espirómetros son también grandes maquinarias que normalmente están fijas en un centro hospitalario o en un establecimiento de salud. Entonces, estamos hablando aquí de un espirómetro pequeño, portátil, ¿no? Mediante el cual se puede registrar información en tiempo real sobre la capacidad pulmonar de un paciente y, digamos, su desempeño respiratorio, si cabe el término, de un paciente en recuperación de COVID-19. ¿Para qué? Para precisamente mejorar o, digamos, personalizar cualquier terapia que se le pueda dar y quizás esto sea lo más importante, como estuvo explicando el señor Raimundo, es la capacidad de recuperar o de recoger información, grandes cantidades de información de diversos pacientes en recuperación que nos puedan permitir actualizar nuestras políticas sanitarias con respecto al COVID-19 y pensar en nuevos caminos para, digamos, aliviar cualquier consecuencia negativa que deje el mal, cualquier estrago físico que deje en los pacientes. ¿Es correcto? Sí, así, y ahí vamos. Justamente ese es el punto. Y el punto va en esa línea. Entonces, justo lo que nosotros avisorábamos cuando nos presentamos a esta convocatoria era que teníamos un diseño, pero necesitábamos potenciarlo, y necesitábamos orientarlo hacia una nueva necesidad que era el COVID, porque teníamos un diseño pensado en un uso convencional que era el convencional, como el uso minero, como una enfermedad tipo asma y esto, ¿no? Que lo puedes usar convencionalmente y esto. Entonces necesitábamos ahora pensar en algo ya más
pensado en esta necesidad actual. Y ahí viene el proyecto actual. Y este proyecto entonces parte de nuevas necesidades. La primera característica, por ejemplo, del proyecto cuando nos presentamos es que, por ejemplo, el proyecto, necesitábamos pensar que el espirómetro necesitaba ser de uso descartable. No hay forma. O sea, el dispositivo que necesitábamos darle a un paciente, por más que esté en recuperación, siempre, todavía hoy en día hay la duda si el paciente en recuperación puede adquirir o no adquirir, y ante la duda, mejor la precaución, ¿no? Entonces, decíamos, entonces, mientras que las cosas no esté a ciencia cierta, entonces mejor que sea un dispositivo, el diseño que hagamos sea descartable. Entonces tiene que ser de bajo costo. O sea, tenemos que buscar que nuestro diseño tiene que ajustarlo, alinearlo, y tenemos que trabajarlo para que esté lo más ajustado posible, a lo más bajo costo posible, para que sea de muy bajo costo. Primer punto, esa es la primera característica que estamos impulsando en el proyecto, para que sea también de uso prácticamente uso universal. Porque espirómetros que tengan, que se conecten a un celular, y esto de acá, claro que hay en el mercado, pero son 200, 300 dólares. Eso que el Estado invierta por cada paciente y que lo dé para su casa, no lo va a hacer, pues. Nosotros buscamos tener un espirómetro que cueste muy baratito. Nuestros costos queremos que sea algo así como que le entregue un cepillo de dientes a cada paciente en el hospital, para que justamente lo utilice entre 15 y 30 días máximo, y que tenga la capacidad mínima necesaria para levantar la información puntual necesaria de lo que queremos, de datos, y que logre almacenar y transmitir esos datos al celular y a la nube, ¿no? Que es lo que necesitamos. Por eso buscamos el bajo costo. Esa es la primera característica. Y entonces ahí buscamos que, por ejemplo, los materiales y su fabricación en 3D. Ahí usamos el potencial que tenemos en el Fab Lab que tenemos dentro de la universidad. Ahí usamos un actor muy importante que es la Universidad de Honduras, con la que nosotros estamos trabajando mucho, que es el Instituto de Energía, Instituto de Energía, que tiene mucho experiencia en la parte de todo lo que es diseño. Ellos están colaborando mucho, ellos manejan muy bien en la parte de diseño, han colaborado en otros proyectos. Entonces, ellos, con toda la experiencia que tenemos en la fase en las etapas de diseño, en la fabricación de productos del Fab Lab, esa es la primera etapa. Ese es el equipo de diseño en el tema de prototipeo. La segunda característica muy importante que necesitábamos era agregarle potencial electrónico al diseño que teníamos. Es decir, porque el diseño que teníamos era un diseño de base mecánico. Era un diseño mecánico, es decir, soplabas, medía dónde caía la gota. Es la base de nuestra patente. Ahora necesitábamos potenciarlo a hacer todo esto en base a electrónica para que use sensores. Y ahí hemos sumado al equipo toda una serie de actores dentro de la universidad, actores en equipo muy fuerte en la línea de todo con experiencia en la parte de ingeniería electrónica, con mucha experiencia en equipos biomédicos, que justamente su rol es el benchmark que hemos hecho de distintos equipos y tratar de justamente eso, manteniendo el concepto del low cost, tratar de optimizar manteniendo ese concepto
levantar la información, manteniendo el concepto de, manteniendo la información, manteniendo el concepto de low cost, integrar esa información del diseño con la captura de información. Y finalmente, el tercer equipo es el equipo de computación. Es decir, una vez que ya está capturado toda la información, que esto se almacena y esto genera telemetría, es decir, se que pueda conectar, almacenar y esto de acá, que es la parte ya telemétrica, esta se pueda conectar ya sea a una app en el Bluetooth, y almacenarse a la nube. Ahí viene el equipo de computación que desarrolle los aplicativos en la nube para su almacenamiento, el aplicativos en el celular, para que el usuario se enlace, vea sus registros, para que el médico pueda ver del paciente si quisiera ver cómo ha ido evolucionando, cuando ya sea se apersone o cuando quisiera verlo, si es que lo llame y ver cómo ha ido evolucionando y vea cómo está yendo, lo pueda monitorear y ver un reporte cómo está yendo lo pueda ver. Esto es las cosas que hace el equipo de computación. Correcto, Sí. entiendo. Sí. Y todos esos equipos trabajando iterativamente en un prototipeo en paralelo, porque estamos en un proyecto muy, como tú dijiste al principio, muy en el corto plazo, en 3 meses, y todos trabajamos en conjunto, en paralelo, porque tenemos plazos muy cortos y con objetivos muy claros cada uno. Ingeniero Raimundo, precisamente sobre la brevedad de los plazos, digamos que este trabajo se diferencia un poco o tiene una gran ventaja en la medida en que cuenta con ya una patente otorgada por el Indecopi, entiendo, en el año 2017 para un espirómetro con estas características, ¿correcto? Sí, Entiendo correcto. también que este espirómetro ya ha sido, o sea, digamos, la patente para este espirómetro ha sido ingresada ya a la fase nacional en China y en la India. O sea, digamos, en términos del desarrollo de este producto, más allá de su aplicación, en este caso, al COVID-19 y, digamos, los elementos de Internet de las cosas que ahora le están añadiendo para este recojo masivo de data, de información, más allá de ello, el espirómetro en sí digamos, ha llegado a ser comercializado en la China, en la India, o la patente, bueno, como usted nos dice, fue registrada ya en Perú y en esos países, digamos, ¿con qué avances ya ustedes llegaron a marzo, abril de este año gracias a esta patente? Nosotros en fase de China ya estamos a fase de obtener ya el registro en fase nacional China. Para su Eso es comercialización. esa es la última noticia que he tenido. Y en India estamos ya en el proceso. Eso es lo último que hemos recibido de parte de nuestro asesor en esos temas acá. Y en la Dígame, fase nacional, ingeniero, sí, perdón, disculpe que lo interrumpa. Y en estos países, por ejemplo, ¿tienen competencia? O sea, ¿hay equipos similares? ¿Cómo es el mercado? no, o sea, lo que pasa de que nosotros hemos entrado, como te digo, con un rediseño y el concepto que hemos entrado por la fase del diseño que hemos tenido, no hemos tenido opción de ninguna objeción por el lado de ahí, ¿no? Por lo menos en los dos que hemos pedido solicitud, a partir de la fase nacional que habíamos solicitado acá y hemos pedido en ambos lados, no hemos tenido, ¿no? Y justamente a raíz de esta solicitud es del proyecto de acá, es donde vamos a ver si el potencial que tiene para posterior a esto, ver si podemos ampliar a otros países. Pero sí. Entiendo.
La meta de este proyecto, de esta iniciativa, entiendo que es no solamente alcanzar la producción de hasta 100 espirómetros en el corto plazo, sino además la generación del paquete tecnológico que va a soportar la data recogida a través de estos espirómetros, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de esta proyección. Sí, después de que ya tengamos el prototipo, el primer prototipo de las diversas versiones de prototipeo que vamos a ir sacando, pero el primer prototipo en producción, que ya es el que se conecta hacia la nube, que almacena, el que avisora, vamos a pasar a una fase de prueba de concepto, donde ahí entra a tallar el equipo médico. Acá tenemos el proyecto, tiene ya la fase de prueba de concepto y ahí trabajamos el proyecto con 2 hospitales que nos están apoyando acá. El Hospital 2 de Mayo y el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Direza de Cajamarca. Son los 2 hospitales con las unidades de neumología, que son los 2 hospitales que nos apoyan en este proyecto. Entonces, con ellos ya hemos trabajado, incluso hemos hecho ya la solicitud sobre el protocolo médico, que básicamente es a partir de la puesta en alta de un paciente, y hemos ya definido las actas de la declaración, como un paciente tomaría conocimiento del proyecto, y a partir de ahí él podría dar su consentimiento de ser un paciente que da su consentimiento de ser parte del proyecto, y y a partir de ahí puede iniciarse la toma de información con respecto a ese paciente. Ahí tenemos, por ejemplo, una característica muy importante, que es el concepto de la privacidad de información, que es un concepto muy importante, que es la información netamente solo se almacena, solo se maneja a nivel del hospital, y todo el manejo de los aplicativos es netamente codificada. O sea, en los aplicativos, en las bases de datos, no manejamos información de carácter personal. Eso lo maneja netamente el hospital, y entonces es un concepto muy separado de nosotros. Nosotros a lo más podríamos manejar información del perfil, del tipo de paciente, del perfil de edad, sexo, cosas de ese tipo, a lo más, pero nada que ver con datos personales. Claro, digamos que esta pandemia ha agarrado a los gobiernos del mundo desprevenidos en muchos niveles, pero también está generando un interesante y rico debate en precisamente lo que usted está comentando, la privacidad de la información, ya que hay una serie de iniciativas tecnológicas a nivel mundial que están, digamos, empleando Big Data, empleando datos georreferenciados, empleando datos con instrumental médico como el de este espirómetro, y pues se abre el debate acerca de que estos datos, estas informaciones puedan ser empleadas para no solo detectar posibles conductas de riesgo, sino también por ahí señalar y estigmatizar algunos focos o algunos guetos de infección, ¿no? Las personas pueden tener precisamente este miedo, este recelo, esta reserva al uso de sus datos personales porque no quieren aparecer en una base de datos como alguien que ha sido víctima del COVID-19, ¿no? Entiendo entonces que dentro de la información que ustedes van a cosechar, trabajar, no hay datos georreferenciados ni tampoco algo que, digamos, relacione la data con un DNI o con alguna identidad, ¿cierto? Para nada. Todo eso de ahí es neta, los aplicativos, base de datos y todo eso, eso está independiente. O sea, el paciente, todo eso
lo deja muy independiente en las aplicaciones. En las aplicaciones solamente queda su data codificada, evidentemente, ¿no? Y sí, cuando en el hospital, lógicamente, llena su acta de consentimiento, eso es una data, pero que queda dentro del hospital, un tema netamente del hospital, ¿no? Porque ese es un tema que todo acta de consentimiento tiene que quedar firmado y con un testigo, que son procedimientos y protocolos que me explican los médicos, así se maneja, pero que ese es el protocolo médico, básicamente, dentro del hospital, ¿no? Pero que no lo maneja las aplicaciones. Eso no lo cargamos en las aplicaciones. O sea, eso eso es básicamente para que ellos registren que estuvieron de acuerdo en ser parte del proyecto. A partir de ahí, su data es codificada dentro de esto y no tenemos nada que ver con identidad ni nada de eso. Tenemos mucho cuidado con eso porque lo que sí nos interesa es que haya un concepto muy colaborativo, que él se sienta a gusto en participar, que sienta a gusto de que también él ve su información, su monitoreo, y que también sea parte de que él se sienta a gusto de compartir su información para que sirva y que sea de utilidad para el futuro, para otros. O sea, ese concepto de cooperación creo que es importante que la gente lo comprenda adecuadamente, pero lógicamente que no sienta de que luego eso le va a hacer que le va a hacer en contra, le va a jugar en contra a ser discriminado. Es muy importante. Precisamente ese concepto o ese carácter, esa condición de apertura de la información, de compartir las grandes bases de datos es una constante en la mayoría de proyectos de ciencia y tecnología que están apareciendo a la sazón, a raíz de la aparición de esta enfermedad, ¿correcto? ¿En qué medida también ustedes se han visto beneficiados con digamos, por ejemplo, por ahí hay planos o modelos de una serie de piezas, de accesorios, de equipos de protección en impresión en 3D que se han puesto, digamos, a disposición del público en general. También bases de datos, obviamente, ¿no? Sobre enfermedad, sobre transmisión, una diversidad de estudios desde diversas disciplinas que van abordando el COVID desde cada una de sus esquinas. Entonces, ¿en qué medida, ¿no?, el proyecto que ustedes están llevando a cabo, que están desarrollando, se ha visto beneficiado de esa misma apertura de la cual usted nos habla en este momento? No, definitivamente, de hecho, hoy en día, pienso de que no, en estas circunstancias, tal vez con mayor razón, creo que la gente ha tomado más conciencia que la ciencia, la base para su avance de la ciencia es compartir información y que la sinergia del avance de la ciencia justamente es el compartir información, permite generar sinergias y generar nueva información. Y creo que a partir de eso, de estas situaciones es donde se ha ido comprendiendo más ese concepto. Lógicamente sí, hemos tenido más acceso que antes, sí, claro que sí, lo hemos tenido en bases de datos de patentes, en bases de datos bibliográficas, lo tenemos, claro que sí. De hecho, tal vez con mayor predisposición que antes, sí. Pero creo que el éxito en todo esto es no solamente tenerlo, sino saber cómo integrarlo, ¿no? Porque finalmente de nada te sirve tenerlo si no logras ver cómo todo eso calza en una integración y que tenga un propósito claro. Creo que es. Correcto. Precisamente eso nos trae de vuelta a lo que usted, digamos, comentó en la primera, al inicio de la entrevista, y es sobre esta segunda parte que tendría el proyecto y que consistiría en la introducción de un sistema de inteligencia artificial y analítica de datos, ¿no? Que permita hallar patrones de respiración, de rendimiento pulmonar, quizás, ¿no? Para tener mejores herramientas
de diagnóstico y anticipar estrategias sanitarias. Cuéntenos un poco cómo se desenvolvería esta segunda parte, ya que tiene que ver o que, digamos, supera, va más allá del desarrollo del espirómetro en sí y que tiene que ver más bien con el desarrollo de una plataforma, de una, digamos, de una tecnología que mediante inteligencia artificial pueda analizar estos datos para convertirlos en información práctica para la toma de decisiones. Sí, nosotros lo que estamos buscando dentro de este proyecto, no solamente ver que el proyecto termine con con un dispositivo que tenga una app y que la app le sirva para ver el reporte. Si nosotros solamente tuviéramos esa visión, el proyecto acabaría acá. Pretendemos que el proyecto tenga una escalabilidad. Y entonces lo que buscamos es que el proyecto, la arquitectura en la línea computacional que tenga el potencial de ser escalable. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar en la definición es tratar de ver que, como te dije, que el dispositivo, primero, mantener la esencia, que sea un dispositivo de muy bajo costo, que tome los parámetros esenciales para que mantenga el bajo costo y sea fácilmente distribuible. De esa forma, cualquier persona, casi como llevar un cepillo de dientes a su casa, lo mantenga durante 15 y 30 días y que de esa forma lo pueda sentir que tiene una supervisión en su casa y que cualquier persona que hoy en día tiene un celular sienta que como el cepillo de dientes lo puede tener conectado a su celular y que puede en el celular ir viendo cómo va su respiración. Así de simple. Y cuando acaba esos 15 días, tranquilamente lo puede desechar y no hay ningún problema porque ya cumplió el objetivo. Y entonces ya no hay necesidad que lo devuelva ni nada porque ya cubrió su costo operativo, que es más o menos la idea del concepto que buscamos. Entonces, y para eso lo que buscamos es que entonces la información que tenga sea la información que almacenemos esté en un diseño adecuado que permita, uno, ser, o sea, que crezca en una gran big data. O sea, que tenga el potencial de crecimiento. Dos, que tenga el potencial de que cuando haya muchos pequeños dispositivos, haya la capacidad de que un servicio de nube pueda tener la capacidad de recepción de esto, ¿no? Porque una cosa es pensar en 5, en 20, en 100, pero ¿qué pasaría si estamos ya hablando de 1000, de 10,000 pequeños aparatitos en tu casa? ¿Qué servicio te puede dar esa capacidad de conexión, ¿no? Entonces, tenemos que pensar entonces qué servicio. Entonces, ahí tenemos que pensar en qué actores, qué servicio puede tener esa capacidad de escalabilidad. Entonces, ahí es donde entran justamente cómo hemos podido diseñar para que tenga esa capacidad de escalar a una escalabilidad. Y ahí es donde nosotros estamos pensando en ese de ahí. ¿Qué tanto hemos diseñado adecuadamente para que sea escalable y no se pierda todo lo que hemos adquirido en esa primera parte? Nos queda claro, ingeniero Raimundo. Cuéntenos en términos de, digamos, precios, costos que esto tendría. Entiendo que se trata de un espirómetro que va a cumplir su función durante algunas semanas y luego ya puede ser desechado. O sea, es, digamos, de un solo uso, ¿no? De una vida útil de 2 o 3 semanas más o menos. En ese caso,
qué costo ustedes han calculado que podría tener? Por ahora, más en términos de lo que hemos hecho cálculos, nos hemos puesto una meta que no supere más allá de los 100 soles, pero pensamos que debería ser, podríamos incluso todavía ajustar. La meta que nos hemos puesto es ponernos un tope de 100. Esa es la meta que hemos hecho en cálculos. Como Ingeniero, me parece que se está cortando un poquito la comunicación. ¿Nos escucha ahora? ahí, no sé si me escuchó mejor. Yo sí lo escuché Sí, ahí. Le decía, perfecto. nuestra meta inicial dentro del proyecto, como te decía, es 100 soles. Esa es la meta que nos hemos puesto. Qué lástima, ingeniero. Nuevamente se está un poco cortando la locución, su intervención, pero nos queda claro que se trata de un instrumental o de un equipo, ¿no? Con un tope de 100 soles, ¿no? Que, digamos, podría ser un precio accesible para que diversos centros de salud, privados y públicos, o incluso de repente algún paciente por cuenta propia pueda adquirirlos, ¿no? En base también al interés de tener un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y además contribuir con esta plataforma integrada de información que va a darnos valiosos enfoques sobre el comportamiento del virus en nuestro país y las medidas que deberían tomarse preventivamente y proactivamente para lo que serán seguramente la segunda y tercera ola de la epidemia. Ingeniero Raimundo, estamos nuevamente con usted. ¿Nos escucha correcto? Sí, normal. Bien, entonces conversábamos acerca del precio. Otro aspecto que seguramente importa a la ciudadanía es el enfoque comercial que ustedes están asumiendo. O sea, esto lo van a ofrecer a, al gobierno central, al MINSA, a los gobiernos locales, a las entidades prestadoras de salud públicas o privadas, o de repente también va a estar disponible para algún paciente que voluntariamente quiera adquirir este espectrómetro que le permita el monitoreo, o cómo ha sido concebido. UPC, de hecho, está muy comprometido con el impulso de la investigación desde hace ya muchos años. Por ese lado, nosotros venimos impulsando constantemente la investigación, muy sostenidamente, y por ese lado no tengo duda de que en eso de acá no va a ser la excepción. Y por otro lado, también tenemos un fuerte compromiso en la línea empresarial. Tenemos también un... Sí, parece que estamos teniendo problemas con la conexión del ingeniero Raimundo, pero bueno, estamos ya casi al cierre de la conversación que veníamos sosteniendo con él. Esto, les contaba, este proyecto está relacionado con no solamente la comercialización de un aparato para el monitoreo de la rehabilitación de estos pacientes a través de espirometría, ¿no? Un espirómetro digital portátil de una corta vida útil que podría estar bordeando los 100 soles, ¿correcto? Sino que además el proyecto lo que propone es el desarrollo de una plataforma tecnológica computacional con el soporte de tecnologías de inteligencia artificial que permita además comprender, analizar las grandes cantidades de información que se van a recoger gracias y a través de este instrumental, a través de este equipamiento. Bien, seguimos con, digamos, los problemas en la conexión.
aprovecho este momento entonces para anunciarles a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo vía Facebook del Fondecit y del Concitec que Aló. mañana Sí, ahora sí. estaremos... Aló. Sí, bien, les comentaba, aprovecho para anunciarles que mañana estaremos presentando al investigador Javier Vargas Herrera. Él lidera una propuesta, un proyecto del área temática de telesalud y salud móvil, digamos, la misma área temática del proyecto que hoy estamos viendo. Es un proyecto que proviene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el título del proyecto es Diseño de una red de colaboración de brigadistas voluntarios para la investigación, detección y manejo primario de casos comunitarios afectados por COVID-19 severo. Proyecto COVIDA, que es como lo han titulado. Bien, ese es un proyecto que, digamos, va a alimentar con información cuantitativa y cualitativa a las diferentes instituciones que vienen dando cara al enfrentar esta pandemia. Doctor Raimundo, perdón, ingeniero Raimundo, ¿nos escucha ahora sí? Una lástima, no logramos conectar con el ingeniero Raimundo. Pero digamos que hasta el momento en que hemos podido conversar con él de manera fluida, ha quedado bastante clara cuál es la posición, cuál es el enfoque de esta propuesta. Continuaremos mañana entonces, como les comentaba, con un proyecto de San Marcos referido al desarrollo de una red de colaboración de brigadistas para el recojo de detección y manejo primario de casos comunitarios. Bien, entonces llegamos así al fin de la transmisión y continuamos el día de mañana. Buenas tardes con todos los que nos siguieron a través de las redes del Fondecit y Concitec.